Ahora en esta sección vamos a ver dos definiciones que nos van a ser muy útiles para poder definir cuál es la estrategia para poder analizar nuestros datos. Entonces vamos a tener que definir cuáles son las características, vamos a ver cuáles son las propiedades de cada uno de estos elementos y vamos a definir cuáles son las diferencias. Vamos a ver algunos ejemplos también. Entonces aquí tenemos lo que son variables cuantitativas y variables cualitativas. Vamos a ver la definición y vamos a ver a qué se refiere. Entonces, una variable cuantitativa es determinada cuando la descripción de la característica de interés resulta en un valor numérico. O sea, si nosotros vamos a hacer una clasificación de alguna observación y nos resulta en algún número, entonces esto quiere decir que estamos hablando de una variable cuantitativa, quiere decir que se puede cuantificar. Quiere decir esto que es un número. Por ejemplo, podemos decir el número de alumnos que hay en un salón, eso resulta en un valor numérico. O por ejemplo, la masa de una olla, por ejemplo, vamos a ver en un proceso industrial que eso tiene que tener ciertas características. Entonces la masa, como la estamos reportando en un valor numérico, tantos kilogramos, tantos gramos, entonces nos estamos refiriendo a una variable cuantitativa, estamos hablando de un número. Entonces si estamos hablando de una medición o un conteo, estamos hablando de una variable cuantitativa. Por otro lado, una variable cualitativa, aquí vamos a ver cuál es la diferencia. Es determinada cuando la descripción de la característica de interés resulta en un valor no numérico. ¿A qué se refiere esto? Quiere decir que estamos definiendo la cualidad de lo que estamos midiendo en función a una característica, por eso estamos hablando de una cualidad, por eso el nombre de una variable cualitativa. Entonces esa es la diferencia. Una variable cualitativa puede resultar en dos o más categorías, entonces aquí estamos hablando de que no resulta en un número. Por ejemplo, el género de un niño no podemos clasificarlo como una escala numérica, es niño o niña. O por ejemplo, las carreras en una universidad no podemos clasificarlas como números, solamente podemos darle una escala de una cualidad. O por ejemplo, el sabor que tiene una comida, por ejemplo, puede ser picante, puede ser dulce, etcétera, ¿no? Entonces ese tipo de cualidades no podemos establecerlas de forma numérica. De ahí entonces nuestras dos variables que vamos a trabajar en el curso, las variables cuantitativas, que son números, y las variables cualitativas, que pues bueno, son cualidades. Entonces recuerden, unas son cantidades, estas son cantidades y estas son cualidades. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ver un ejemplo para ilustrar este tipo de variables. En este primer ejercicio vamos a determinar cuál de las siguientes variables son cuantitativas o cuáles son cualitativas. Vamos a responder un 1 si nos estamos refiriendo de una variable cuantitativa. ¿Qué quiere decir esto? Que si lo podemos medir o lo podemos expresar en función a un número. O 0 para cuando estamos hablando de una cualidad, cuando estamos hablando de una característica de un objeto sin expresarlo de una forma numérica. Entonces vamos a ver. La primera parte es el color de los ojos. El color de los ojos, pues desde luego es una clasificación que podemos hacer sin asignar un número. Entonces en este caso, como es una variable de cualidad, una calidad, le podemos asignar un 0. Le tenemos que asignar un 0. La masa de un planeta, que sigue, tenemos la masa de un planeta. La masa de un planeta, pues desde luego nos va a arrojar esto con un número. ¿Esto cómo se mide? Pues bueno, se puede determinar viéndolo al periodo orbital alrededor de una estrella, o podemos ver cuál es la influencia gravitacional, o sea, qué tan rápido está girando una luna, por ejemplo, alrededor de un planeta. Esa es la forma en la que generalmente se determina cuál es la masa de un planeta. Es diferente la masa de un planeta que está compuesto de roca, por ejemplo, como los primeros planetas que tenemos en el sistema solar. Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, etc. Tienen una composición rocosa, entonces tienen una masa mayor que si estuvieran hechos de una composición gaseosa, por ejemplo, Júpiter, Saturno, etc., ¿no? Entonces en este caso, como tenemos la medición en un número, le asignamos un 1. Bueno, el que sigue, la temperatura de un cuerpo. La temperatura de un cuerpo tenemos que hacer una medición. Para hacer una medición tenemos que comparar con un termómetro.
Entonces cuando nosotros estamos ya comparando con una escala numérica, pues vamos a responder esto con un número. Entonces desde luego también aquí estamos hablando de una cantidad cuantitativa. Entonces vamos a asignar un 1 como nos lo marca aquí el ejercicio. En el siguiente caso tenemos la longitud de una tabla. Nuevamente vamos a comparar con un patrón, con una regla o con un flexómetro y vamos a arrojar un número. Desde luego esto no es una cualidad, es una cantidad. Entonces esto nuevamente respondemos aquí con un 1. Seguimos con las ventas en una tienda. Nuevamente, como estamos ahora dando un reporte en función a una escala económica, digamos a la cantidad de dinero que nosotros podemos ver en caja, nuevamente esto es una escala cuantitativa, es una cantidad, entonces vamos a responder con un 1. Seguimos con las marcas de ropa. Las marcas de ropa, pues aquí no le podemos asignar un número, cual digamos tiene una escala ascendente o descendente. De alguna manera no podemos decir que una tiene una ponderación de un 35 y otra marca tenga una ponderación de 94. Entonces, como las marcas también son una cuestión que podemos ver en función de una cualidad, entonces aquí vamos a responder con un 0. Después, la corriente en un circuito. La corriente en un circuito, pues bueno, recordando un poco de cursos de física básica, esto es la cantidad de electrones que se mueven a través de un cuerpo, por ejemplo en un cable o en un conductor, en un circuito. Nosotros tenemos que cuando cerramos el switch en un interruptor para prender un foco en un cuarto, empiezan a moverse electrones por el cobre. Entonces esa cantidad de electrones que se va moviendo, esa es una corriente. Y desde luego, como tenemos una cantidad de electrones que se mueven por unidad de tiempo, o sea, tantos electrones por segundo, estamos haciendo una evaluación numérica. Entonces, desde luego también, esto es una variable cuantitativa, es un número. Y por último, el tiempo que le toma un autobús completar su ruta. Nuevamente, aquí podemos darnos cuenta que estamos comparando contra un parámetro temporal, estamos viendo el cronómetro. Ahora, como estamos comparando con esta unidad de tiempo, pues también es una variable cuantitativa, es un número. Entonces, recuerden cuáles son las características de cuando nosotros estamos hablando de una cantidad cualitativa. Las cantidades cualitativas no las podemos marcar con un número. Eso es cuando estamos hablando de la cualidad de un objeto. Decimos, por ejemplo, la personalidad de una persona, que es muy serio, muy extrovertido, etc. Entonces eso no lo podemos establecer de una forma de número. Entonces se le asigna una cualidad. Eso también se aplica mucho en cuestiones médicas o cuestiones de psicología o sociología. Como estamos hablando de cuestiones en ingeniería, lo que estamos enfocándonos son a números, vamos a trabajar más un poco con cuestiones de cantidad, cuestiones cuantitativas. Entonces con eso terminamos este ejemplo. Vamos a ver las siguientes definiciones para seguir trabajando con este tipo de definiciones. Seguimos ahora con otra subclasificación de las variables cuantitativas. Como les había mencionado, como estamos hablando de un curso enfocado a ciencias e ingenierías, nosotros vamos a darle un poco más de seguimiento a este tipo de clasificaciones. Entonces vamos a hablar de lo que son variables discretas y variables continuas. Entonces, una variable discreta es una variable cuantitativa. Recuerden que esto va a ser un número cuyos valores son contables. Las variables discretas usualmente resultan de conteos. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente vamos a tener números enteros. Entonces aquí cuando hacemos un conteo siempre vamos a tener un número entero. Si nosotros estamos diciendo a ver cuántas sillas hay en un salón, nosotros no vamos a poder decir 8.5 sillas. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, pedacera de sillas, eso ya no lo podemos definir como una silla. Entonces solamente damos números enteros. Entonces, a diferencia, las variables continuas nuevamente es una variable cuantitativa que puede asumir cualquier valor numérico en un intervalo o en muchos intervalos. O sea, aquí podemos tener decimales, esa es la diferencia.
Una variable continua usualmente es resultado de hacer mediciones de algún tipo. Entonces la diferencia es la siguiente. Por ejemplo, podemos ver que las variables discretas son como si fueran escaleras. Solamente podemos tener números enteros, ponemos 1, 2, 3, 4 escalones. Y las variables continuas pueden ser una rampa. Nosotros tenemos aquí una rampa y podemos tener aquí, por ejemplo, si de aquí para acá vale una unidad, por ejemplo un metro, aquí vamos a tener la mitad de la rampa, 0.5, y podemos tener cualquier valor. Para poder diferenciar estos dos tipos de variables, recuerden que las variables discretas solamente son números enteros y las variables continuas puede ser cualquier número, incluso decimales. Si nosotros hacemos una medición, siempre vamos a tener una cierta precisión. Por ejemplo, una regla, no necesariamente la precisión puede terminar en milímetros. Si conseguimos una regla mejor, podemos irnos a micrómetros, nanómetros, etc. Entonces, como siempre se puede ir mejorando la resolución, siempre vamos a tener decimales. El tiempo de la misma forma. Si nosotros nos conseguimos un cronómetro muy sensible, nuevamente vamos a tener valores decimales sin límite, depende de nuestro instrumento de medición. Entonces recuerden, las variables discretas vienen de conteos, por ejemplo el número de tiendas en un país, por ejemplo, de cierta cadena. No podemos tener 25.8 tiendas en un país, por ejemplo. Entonces recuerden, las variables discretas siempre vamos a tener números enteros. Y por otro lado, las variables continuas vienen de hacer una medición. Puede ser que nuestra resolución de nuestro sistema nos arroje un número entero cuando nuestra regla, digamos, no tiene mucha precisión, pero generalmente se hacen esas dos divisiones, una variable discreta y una variable continua. Ahora vamos a ver un ejemplo para ilustrar algunos casos. En este ejercicio nos pide determine cuál de las siguientes variables cuantitativas, recuerden, ya estamos hablando exclusivamente de números, no de cualidades, son discretas o continuas. Recuerden, discretas va a ser cuando nosotros tenemos números enteros y continuas va a ser cuando podemos tener decimales, cuando viene de un proceso de medición. Entonces aquí nos pide que respondamos con un 1 cuando son discretos y vamos a responder un 0 cuando son continuos. Entonces 1 cuando nosotros tenemos números que resultan de algún conteo y 0 cuando estamos hablando de alguna medición. Entonces, por ejemplo, empezamos con el área de un pizarrón. El área de un pizarrón, como lo estamos definiendo con una comparación de medir sus dimensiones, entonces estamos hablando de un número que puede ser decimal. Como viene de una medición, aquí vamos a responder 0. El que sigue, los electrones en un átomo. Aquí, bueno, también hablando un poquito de lo que es las observaciones en mecánica cuántica, los electrones por el momento, por lo que sabemos, no se pueden partir, o sea, no podemos tener medio electrón. Entonces, como se hace un conteo, tenemos que esto es una variable discreta. Entonces, esto es un 1. De hecho, ese es el nombre de ahí viene el nombre de la mecánica cuántica. Algo cuantificado quiere decir que ya no lo podemos partir más chiquito. Entonces, a eso se refiere. Eso es un conteo. No podemos tener fracciones de electrones. No podemos tener 0.16 electrones. Solamente podemos tener un número de entero. Como es un conteo, entonces ya estamos hablando de una variable discreta. Entonces respondemos un 1. Seguimos. El precio de las acciones de una compañía. Ya saben, por ejemplo, que una compañía, cuando ya entra a dominio público, uno puede comprar un pedacito de una compañía. Por ejemplo, uno puede comprar unas acciones de Microsoft, de Apple, de alguna de Pemex, no sé, Telmex, por ejemplo, y uno ya puede hacerse dueño de una pequeña parte de la empresa. Ya depende después, si la empresa le va bien, puede subir el valor de nuestras acciones o bajar el valor de nuestras acciones. Entonces, como esto lo vamos a establecer en una escala de una medición, o sea, vamos a obtener decimales, estamos hablando de una escala continua, entonces esto se establece con un 0. Después, los estudiantes en una universidad. Nuevamente aquí, por definición, no podemos contar como decimales de estudiantes. Como estamos haciendo un conteo, pues nuevamente estamos hablando
de una escala discreta. Como es una escala discreta, vamos a poner un 1. No podemos tener punto tantos alumnos, o son enteros o no hay, o no hay alumnos. Después tenemos el tiempo con el cual se va a enfriar un metal. Si nosotros, por ejemplo, sacamos de un proceso de fundición una barra de metal y tenemos que ver cuánto tiempo tarda en llegar a cierta de temperatura para poder ponerlo en un contenedor de plástico, eso es algo que se hace mucho en producción, nosotros vamos a tener ahora una escala que viene de una medición. La medición que hacemos con un reloj, por ejemplo, un cronómetro, y ahí estamos viendo decimales. Como estamos viendo decimales, entonces aquí nuevamente la escala es continua. Bueno, seguimos con las sillas de un salón. Nuevamente las sillas, como las había mencionado hace un momento, tenemos que solamente vamos a definir como una silla la silla que cumpla con todas las características. Si le hace falta alguna pata o el respaldo, eso ya no lo vamos a contar como sillas. Entonces o tenemos simplemente un conteo que existe o que no existe. Entonces aquí estamos hablando de una variable discreta y le ponemos un 1. Seguimos con la altura de un árbol. Nuevamente aquí estamos haciendo una medición en función a una comparación con un objeto, pues digamos un flexómetro. Como estamos haciendo una medición y vamos a tener decimales, entonces nuevamente aquí estamos hablando de una variable continua. Vamos a poner un 0. Y por último, las tiendas en un estado, lo había mencionado también hace rato, y esta variable es una variable discreta porque no vamos a tener media tienda, no vamos a tener 0.5 tiendas, o sea, o tenemos tiendas o no tenemos nada. Hay otras clasificaciones, por ejemplo, en algunos tipos de cadenas podemos tener tiendas que son muy grandes o tiendas que son muy pequeñas. Por ejemplo, la Little Caesars, la cadena esta de pizzas, tiene distintos tipos de franquicias. Puede haber franquicias que uno compra en donde el tamaño de la franquicia es muy pequeña, o puede haber franquicias que puede tener capacidad para incluso tener otro tipo de venta ahí mismo. Entonces aquí entra en una clasificación de tamaños, pero bueno, eso ya lo iremos viendo después. Pero bueno, aquí para concluir, o hay tiendas o no hay tiendas. Entonces, como viene por parte de un proceso de conteo, entonces aquí recuerden que esto lo definimos como una variable discreta. Entonces así es como se define este tipo de ejercicios. Ahora vamos a ver ya como conclusión lo siguiente. Bueno, como conclusión entonces tenemos que nuestros datos los podemos dividir en dos clasificaciones. Una clasificación cualitativa que nos está diciendo cuál es la cualidad de un objeto. Por ejemplo, si le decimos a una persona que nos defina qué tal le pareció una película, aquí nos está diciendo que fue muy divertida. Bueno, entonces como aquí no tenemos una escala numérica, esto se refiere a una cualidad. Recuerden, sabores, colores, partidos políticos, religiones, etcétera. Todo eso va a entrar en una escala cualitativa, cuando no podemos asignarle un número. Desde luego, lo que nos vamos a enfocar aquí en el curso va a ser a cuestiones numéricas, a cuestiones de cantidad. Entonces, cuando podemos hablar de un número, entonces eso ya nos convierte esto en una variable cuantitativa. Cuando nuestra observación de lo que nos interesa lo podemos definir en un número, esto es un número, es una cantidad. Recuerden el número de alumnos, la masa de una partícula subatómica, la cantidad de radiación que recibimos de un objeto, el número de ventas que tenemos. Entonces recuerden, números, cantidades, se refiere a una variable cuantitativa. De las variables cuantitativas podemos partirlo en dos. Podemos tener nuestras variables discretas, que recuerden solamente van a ser números enteros. Estas solo vienen de conteos. Cuando hacemos un conteo, cuando pasamos lista, etcétera, nosotros vamos a tener que tenemos una variable discreta. Y por último, las variables cuantitativas continuas vienen de hacer una medición. Cuando pesamos algo, cuando medimos algo contra alguna referencia, nosotros vamos a tener decimales. Eso es la característica importante de una definición de una variable continua. Entonces, en este caso ya tenemos esta otra clasificación. Entonces, este es el resumen de lo que vimos hoy.
Con eso concluimos esta sección.